Hola amigos, nuevamente estamos con ustedes en este capítulo súper interesante que es el de genética en el cine. Queremos hablar de algo distinto, no tan científico, un poquito más relajado. También las artes se han visto influenciadas por la genética y especialmente el cine. Entonces hoy tengo la fortuna nuevamente de estar acompañados por la doctora Grecia y el doctor Ricardo, quienes son cinéfilos de hueso colorado. Entonces vamos a platicar un poquito de algunas películas donde tienen un contexto genético muy interesante. Sí, hoy es un programa, un episodio más tranquilo, más relajado. Dejamos un poquito de lado esta parte muy teórica para tratar también de ver estas cuestiones un poco históricas, de arte, en las que vemos también metidos, por supuesto, a la genética, ¿no? Y como justo dice el nombre del podcast, Genética sin Miedo, también queremos explicarles un poquito qué sí pudiera ser real y qué es mera ficción, ¿no? Entonces, creo que es importante que hagamos también este capítulo y sobre todo algo un poco más dinámico para también nuestros escuchas, ¿no? Los que nos ven y nos escuchan en las diferentes redes sociales. Entonces, por supuesto, con el doctor Ricardo siempre estamos hablando de estos temas. Nos encanta el cine, nos encantan las películas, todo relacionado a la genética. Y ahora vamos a platicar un poquito de estas películas que no vamos a mencionarlas todas, son muchísimas, pero las más como representativas que tienen que ver con la genética. Sí, hay algunos clásicos. ¿Qué tal, doctor Ricardo? Pues mucho gusto, qué bueno que vamos a platicar de este tema que, pues bueno, al final creo que la genética ha fascinado al cine, al menos como desde los años 80 hacia acá ha sido un tema recurrente, quizá como tema principal, quizá como tema secundario, pero siempre muy, muy presente en la parte de cuando hay algo científico ya tiene que ver la genética y desgraciadamente casi siempre hacia el lado malo. Eso también hay que señalarlo, casi siempre hacia los peligros de la genética, pero realmente también nos habla de lo importante que ha sido la investigación de la genética para el avance de los humanos en los últimos tiempos. Pero también muy atractivo y muy emocionante, ¿no? Vamos a empezar con alguna, doctora Grecia, Gattaca, es un clásico. Sí, ciertamente es un clásico y es en la primera película que piensa la mayoría de las personas cuando hablamos de genética, ¿no? Que nos habla justamente de el hecho de poder modificar, ¿no? A los seres humanos para hacerlos prácticamente perfectos y que así la ciencia y el resto de la humanidad va a ser mucho mejor, ¿no? Se piensa que con esto va a ser un mundo prácticamente ideal, ¿no? De hecho, se menciona o se ha comentado que está basada un poquito en este libro de Aldous Huxley que se llama Mundo Feliz, donde justamente plantea esta idea, ¿no? De formar humanos perfectos. Por supuesto que si lo traspolamos un poquito a nuestra realidad, todavía no es posible hacer humanos perfectos, ¿no? Ya hemos mencionado en otros capítulos del podcast, cuando hablamos de CRISPR con el doctor Paco, justo que no es tan posible todavía hacer esto. Crear el Capitán América. Sí, definitivamente no es posible y dista un poquito de la realidad, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que ya menciona esta parte de la edición genética, ¿no? En los humanos, lo cual pues ya está siendo un hecho, ¿no? Y si bien ya hay mucha investigación que tiene que ver con curar enfermedades y que probablemente en un futuro podamos verlo, ¿no? Pero esta película es interesante, ¿no? Porque también nos menciona esta parte de los riesgos, ¿no? Los riesgos que tiene la gente para alguna enfermedad determinada. Incluso justamente en la película se plantea que se eliminan esos riesgos. O sea, si el embrioncito tenía un riesgo de desarrollar cáncer, de desarrollar diabetes, se elimina, ¿no? Y entonces ya se crea este ser humano perfecto. Pero también en la película, ¿no, Ricardo? Hay algunos seres humanos que nacen de manera espontánea, ¿no? Que son no planeados, que no están bajo este programa de seres humanos perfectos y que pues obviamente nacen con estos riesgos, ¿no? Con este riesgo de tener diabetes, de tener cáncer o alguna otra enfermedad
común, como la que tenemos hoy en día, y que por lo tanto eso les dé desventaja con respecto a estos humanos perfectos, ¿no? Bueno, sí, creo que Gattaca es una película muy de su tiempo, muy del 97, que es el año en el que salió, porque por una parte hablaba como de estos temas de discriminación. Precisamente hablaba que estaba prohibido discriminar a las personas que nacían no planeadas, pero en la realidad sí eran discriminados. No podían acceder a los mejores trabajos porque pues las empresas decían yo solo quiero contratar personas que no se vayan a enfermar. Entonces, aunque teóricamente estaba prohibido, sí los Sí. discriminaban. Y por otra parte, pues menciona, se nota mucho en qué momento estaba la genética, porque pensábamos en ese momento que todo lo decían los genes. Es decir, estaba escrito todos los riesgos y todo cómo iba a funcionar un ser vivo, un humano, con lo que estaba escrito en los genes. Y ahora sabemos que la epigenética, que hay muchas más cosas que tienen que ver con cómo va, con desarrollar, por ejemplo, la enfermedad del corazón. Tú podrías tener todo de protección del corazón y aún así si tienes una vida horrible con Claro. el corazón, te vas a enfermar del El corazón. medio ambiente, que es algo que no Sí. podemos controlar, por supuesto. Hoy es mucho más complejo esto de las etiologías de las enfermedades. Por supuesto, Ricardo, en aquel entonces creo yo, esa película fue un reto para comprenderlo, porque pues tenía un contexto muy moderno para ese tiempo y que ahora creo que lo podemos analizar desde puntos de vista mucho más actuales respecto a cuestiones bioéticas y de discriminación, pero que a lo mejor en su momento era una verdadera bomba. Y que al final justamente la conclusión es que la genética no es nuestro destino, pues así, ¿no? O sea, porque incluso este ser humano que nació imperfecto, que es interpretado por Ethan Hawke, ¿no? Me parece. Él al final, él tenía un deseo de ser astronauta, ¿no? Y sí va haciendo medio trampas, ¿no? A lo largo de la película para como que irse saltando estos controles de ser humano perfecto. Pero al final se dan cuenta de que él por sus propios méritos, o sea, esa capacidad, esa inteligencia, pues lo hizo llegar hasta donde estaba, ¿no? O sea, entonces no solo es la genética, también tiene mucho que ver para que podamos ser humanos, pues no perfectos, pero sí llevar a cabo nuestros sueños, nuestras metas y todo, ¿no? Entonces, la genética no está escrita, la genética no es nuestro destino, pero sí nos da como ese poder, ¿no? De saber, Claro. de conocer. Pero hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, recuerdo otra película donde se creaban seres humanos, se clonaban seres humanos como para tener un mercado de órganos para los trasplantes. Sí. ¿Recordarán esa película de La Isla? Sí, sí, ¿Qué bueno. onda? No sé si quieres platicar tú ahora. Realmente, pues yo de La Isla no tengo tanto conocimiento. No es una película que ahorita la recuerde también. Entonces no sé si quiero platicar más. Ustedes. Sí, es una película también de esos tiempos con Scarlett Johansson, creo, Sí, donde se forman clones, ¿no? De algunos seres humanos y esos clones se guardan o viven en una isla donde funciona como un reservorio de seres humanos para poder ocupar los órganos de acuerdo a las necesidades de los individuos originales para poder hacer algún trasplante o alguna enfermedad que requiriera esos órganos, ¿no? Lo cual me parece también muy, muy retador para el tiempo sí. y una situación que pues ahora es bastante polémica porque sí es posible de alguna forma crear órganos que pudieran servir para futuros tratamientos, ¿no? Claro, y ahora lo que trata de hacer la ciencia, por supuesto, es clonar, que todavía es investigación, ¿no? Pero se realiza, o lo que se intenta hacer más bien, es clonar el órgano específico, ¿no? Solito. Digámoslo así, tal vez se escuche un poco burdo, ¿no? Pero mediante una impresora, digámoslo así, como ustedes han visto esta impresora 3D, ¿no? Que tienen el molde en la computadora y de repente ven que se crea una figura tridimensional. Algo así con nuestros órganos y que sea exclusivo para órganos, ¿no? Les digo, todavía es investigación, no es una realidad en su totalidad, pero
Eso sería un poco más factible, ¿no? Que crear un ser humano completo Sí. y como quitarle partes, ¿no? Como refacciones, que por supuesto no es nada ético, ¿no? Y definitivamente no es algo que creo que esté aprobado nunca. Espero que nunca esté aprobado. De las fantasías que tenemos como seres humanos, ¿no? De tener otras opciones utilizando la genética. ¿Qué otra película recuerdas? Bueno, una que siempre me viene a la mente, quizá por mi edad, es Jurassic Park. La verdad, de ellas, de niño me voló la cabeza. Y realmente con Jurassic Park también ya he tenido la oportunidad de leer el libro y creo que quien escribió el libro tenía una preocupación real acerca del potencial de la genética y sus riesgos, ¿no? Ahora sabemos que, por ejemplo, si bien creo que explica muy bien esa película la parte de cómo funciona el ATCG, qué es el ADN, incluso se ha descubierto ya recientemente que sí hay material genético adentro de los mosquitos, ¿no? Que era algo que en ese momento se creía que como que la comunidad científica había dicho que era muy improbable y ahora se sabe que en algunos mosquitos conservados en ámbar sí hay algo de material genético que no podemos estar seguro que pertenece a dinosaurios. De hecho, se cree que estos mosquitos son más recientes de lo que de la época de los dinosaurios. Pero, pues bueno, algo que ahora sabemos es que este ADN ancestral no está completo. O sea, realmente cuando hemos logrado sacar ADN, por ejemplo, de un fósil, este ADN está sumamente fragmentado. No nos sirve para crear un nuevo ser vivo. Ay, qué bueno, eso nos relaja un poquito porque ya estábamos pensando en tener dinosaurios de manera real. Sí, no, para nada, ¿no? O sea, esta es la parte que digamos ya es ficción, ¿no? Que justamente este DNA no está completo, no es posible. Y no sé si ustedes han visto, por ejemplo, ahora que se desataron hace algunos años estos casos terribles de las fosas, ¿no? De los casos de Ayotzinapa, que incluso pues eran personas que tenían relativamente poco tiempo que habían fallecido y que encontraban algún diente o alguna pieza. Y aún así era súper complicado poder establecer, hacer algún estudio para saber de quién era, un estudio genético. Pues imagínense si estamos hablando de miles de años atrás. Claro. Entonces, la estabilidad del DNA definitivamente no sería nada sencillo poderlo realizar. Aunque en algunas especies que fallecieron hace poco o se extinguieron hace poco, sí ya resulta ser una realidad, ¿no? De hecho, el doctor Ricardo y yo en alguno de nuestros programas platicábamos justamente de esto, ¿no? Del lobo huargo, ¿no? No sé si se acuerdan de esta noticia que salió hace un año aproximadamente, que lo revivieron, ¿no? Porque era una especie extinta, pero mediante ahí un laboratorio medio raro, que yo digo que es un poco ficción y realidad al mismo tiempo, que lograron hacer que se pudiera revivir esta especie, ¿no? Entonces, a lo mejor con dinosaurios no, en esa parte estamos tranquilos, no se va a tratar de un Dominion, pero sí algunas otras especies, ¿no? Y ahí entra también una parte muy importante. Y esto da para otro programa, definitivamente poder platicar sobre la posibilidad de revivir especies extintas, ¿no? Claro, como que ya es una realidad, ya lo es. Algunos tigres o el mamut incluso. Es algo... Es el proyecto, el mamut es el proyecto. Suena fantástico, sí. Sin embargo, no sé si ese animal pudiera adaptarse a pues nuestro contexto, ¿no? Justo es parte del tan complejo. Contaminado y tan diferente pues a su claro, época. Totalmente. Muy bien. Pues bueno, hay un montón de películas. ¿Qué otras, doctora Grecia? ¿Te acuerdas? Pues bueno, hablando ya de películas un poco más específicas hacia enfermedades genéticas, podríamos platicar, por ejemplo, del Aceite de Lorenzo, ¿no? No sé si se acuerdan, esta película ya es un poquito más viejita, a lo mejor no todos han escuchado hablar de ella. Los protagonistas, bueno, me acuerdo que es Susan Sarandon, ¿no? Me parece la que es la mamá de un pequeñito que tiene una enfermedad de origen genético, ¿no? Y que en ese momento no se tenía ninguna cura, ningún tratamiento ni nada. Y nos habla de esta parte tan importante que vemos en nuestros pacientes, ¿no? Del otro lado, que es cómo vive la familia una enfermedad rara, ¿no? El contexto familiar, lo complicado que es. Pasan las escenas donde está el pequeñito con los tubos conectados, que lo tienen en casa con enfermeras, con rehabilitadores,
con toda esta parte que viven los familiares, ¿no? Que de repente hace crisis donde no puede respirar el bebé y los padres entran en un pánico, en una angustia. Ellos quieren curar a su hijo, ¿no? Yo creo que todos los que somos papás, pues obviamente si nuestro pequeño está enfermo, queremos que se cure, ¿no? Queremos Claro, que sane. por supuesto. Y de eso habla la película, de ese deseo de los padres y que ellos afortunadamente, pues la verdad vivían en una zona de privilegios porque pudieron realizar investigación por sí mismos y llegar a obtener este aceite que resultó ser beneficioso en ese momento para su pequeño, ¿no? Si bien no curativo, pero le ayudó a mejorar sus síntomas, ¿no? Y ellos se vuelven expertos en la enfermedad, ¿no? Los padres, la familia, para tratar, obviamente, de hacer un bien al pequeñito o pequeñita que esté afectado. Claro, y no es el único ejemplo, hay muchos otros, ¿no? Hay otras películas un poquito más recientes que hablan de algunos síndromes específicos. Sí. E incluso algunas enfermedades metabólicas también. Por ahí hay una película que narra la historia de la terapia de reemplazo. Entonces, pues definitivamente también el cine está inundado de la genética como lo es la medicina. Yo recuerdo también de mis tiempos, no soy tan viejo, pero La Mosca era una película que tuvo también mucho impacto, ¿no? En su época, al tratar de fusionar dos seres diferentes, ¿no? Un ser humano y una mosca. Y que era muy grotesco, ¿no? El resultado, pero sí, bastante impactante, pero que bueno, desde entonces ya se trataba de fantasear un poquito de cómo manipular el DNA con tal de lograr algunas otras, pues, características, ¿no? O fortalezas para el ser humano. Yo creo que esto ha sido de mucho tiempo atrás y bueno, se ha reflejado en el arte. ¿Alguna otra como para concluir, Ricardo? Bueno, un poco ya está un poco en desuso el cine de superhéroes, pero realmente pues también Spider-Man, los X-Men hablan de esto. Spider-Man, pues la creación hasta cierto punto de un híbrido al unir DNA de una araña radiactiva. Sí. Y los X-Men sí un poco más hacia el lado de la genética, podríamos decir más posible, ¿no? Hablar de que si quizá el tener una mutación en un gen en particular te pudiera dar superpoderes, ¿no? E incluso yo sí ha habido personas que me han preguntado, sobre todo amigos más que pacientes, si sería posible que hubiera un superhumano porque tuviera por cómo funciona la evolución, una mutación que le diera un superpoder con respecto a los otros humanos. Entonces, pues, realmente creo que sí se nos plantea toda esta situación. Es cierto que que de repente con una mutación de un solo gen puedas hacer que haya tormentas, pues creo que no tiene mucho sentido. O atraer cosas, controlar objetos metálicos con la mutación de un solo gen, como por ahí alguna vez le decía a un amigo, quizá la mutación de un solo gen haría que tú fueras más bueno para procesar el alcohol. Y ese es tu superpoder, puedes tomar más alcohol que otras personas, pero no va a ser. ¿Dónde lo compro uno? Le van a decir algunos cuates. Muy bien, pues sí, la verdad la lista es enorme. De momento no me acuerdo de algún otro título. Creo que por ahí estaba Splice. Rampage. Hay muchas películas. Creo que podríamos hacer una segunda parte para seguir hablando de este tema tan interesante. Incluso en la televisión, ¿no? Algunas series. Sí. Algunas series muy famosas que también, donde participan actores con algunas condiciones genéticas y que también la historia, el argumento puede tener implicaciones también de consanguinidad y otros contextos genéticos. Pero bueno, lo pudiéramos ahondar en un siguiente capítulo para el cual los invito, por supuesto. Lo vamos a dar por terminado. Es un placer nuevamente estar con ustedes, compartir un poquito de la genética que está, por supuesto, metida hasta en la cocina, en todos los aspectos del ser humano, no solamente los médicos, sino hoy comentamos también del cine, ¿no? Entonces, les agradecemos su atención, los invitamos a continuar viéndonos y escuchándonos a través de las diferentes plataformas donde difundimos este podcast. Los invito también para que nos sigan en nuestras redes,
Sí, bueno, la mía es doctoragrecia.oliver en Instagram y la del doctor Ricardo. La mía es dr.richgenética. Doctor Ricardo es genetista en Instagram, Facebook y TikTok, donde por supuesto seguiremos compartiendo mucha más información y podremos resolver algunas dudas que tengan. Encantados nuevamente de estar juntos, compartir este tema tan curioso y bueno, los esperamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye.